Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis semanal. Esta mesa de análisis donde abordamos temas de carácter político electoral, jurídico constitucional. Estos temas siempre son analizados bajo una perspectiva, bajo una estricta visión imparcial, sin filias ni fobias políticas, sin compromisos partidistas. Quiero agradecer siempre la presencia de dos expertos en materia político-electoral. En esta ocasión quiero agradecer la presencia de una voz autorizada, de un auténtico especialista en temas electorales, exconsejero del Instituto Nacional Electoral y actual presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio Nacional de Abogados Foro México, el doctor Marco Antonio Baños. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Julio. Muchas gracias por la generosidad de tu presentación y por supuesto saludando con mucho afecto y con respeto a todo tu auditorio. Bienvenido, gracias, te agradezco mucho. En unos minutos más estará incorporándose a esta mesa donde Metro soy la tijera, pero vamos iniciando con el doctor Marco Antonio Baños, con este tema polémico, preocupante para el futuro democrático, yo diría alarmante para el Estado de Derecho, pero sobre todo un escenario de incertidumbre en este escenario de reformas que no pasan, propuestas constitucionales que traen más intereses partidistas, más compromisos incluso de grupos, que la verdadera certeza democrática y la confianza política. ¿Qué opinión te merece esta estrategia Plan B de la presidente Claudia Sheinbaum, Marco? Bueno, para empezar, la presidenta de la República pues está siguiendo una estrategia que ya había diseñado y aplicado además en el sexenio pasado Andrés Manuel López Obrador. También en aquella ocasión, tú recordarás, pues él presentó su plan A con una reforma constitucional que no alcanzó mayoría calificada igualmente en la Cámara de Diputados, pero luego presentó un plan B que modificaba contenidos de 6 legislaciones en materia electoral, 6 legislaciones secundarias, Así eh, es. que después fueron revocadas esas modificaciones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es esta corte de los acordeones, sino la corte anterior, y Claro. quedó sin efecto todo ese conjunto de cambios que se querían. Dicho de otra manera, aun y cuando López Obrador centró los cambios en legislación secundaria, pues tuvo una propuesta alternativa para intentar sacar algunos de los temas que no había logrado hacer prosperar en la reforma constitucional. Ahora la presidenta pues encontró que su iniciativa de reforma electoral en el nivel constitucional pues se estrelló con sus propios partidos aliados, con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que hay que decirlo, cumplieron su palabra de no apoyar esa iniciativa, pero no lo hicieron, en mi opinión, y sí lo quiero dejar muy claro como una opinión mía, no lo hicieron en términos de una defensa democrática. No eran las instituciones de la democracia mexicana las que les preocupaban, porque si eso fuera así, ellos manifestaron que pues no querían una reforma regresiva, pero si eso fuera así, pues no hubiesen aprobado en otro momento la reforma judicial, la supresión Claro. del INE, perdón, del INAI, la militarización del país y muchos otros cambios que podríamos mencionar ahora. Pero de cualquier manera detuvieron la reforma electoral, lo cual me parece que es importante. Y pues hay que reconocerles que sí cumplieron ese compromiso, por las razones que les generaban impactos negativos en sus recursos para realizar trabajo político y en la parte que tiene que ver con los espacios de representación, donde ahora justamente con la 4T pues han tenido las bancadas más grandes de su historia. Entonces la presidenta pues se encuentra con que se estrella esa iniciativa con el muro del PT y del Verde. El Ujú. PAN, el PRI y el MC flotaron en este tema, no se desgastaron demasiado porque
la confronta fue interna, no fue ni siquiera en un pleito con los partidos opositores, sino con los aliados políticos. Y la presidenta pues decide impulsar un plan B. Ese plan B tiene una diferencia central con las propuestas de López Obrador del sexenio pasado, porque las propuestas que de manera específica está manejando la presidenta no tienen que ver necesariamente solo con cambios en leyes secundarias, implican modificaciones constitucionales. Separar claro, la fecha de la elección judicial con relación a todas las otras implica cambios al artículo 96 de la Constitución. Eh, Modificar la fecha de la revocatoria de mandato y las restricciones o incluir nuevos temas para que sea posible analizarlos por la vía de la consulta popular, pues implica modificaciones al 35 constitucional y así sucesivamente. Es decir, la presidenta está planteando un plan B que no está circunscrito a modificaciones de leyes secundarias, sino que claro. en mi opinión, va a combinar una iniciativa de reforma en el ámbito constitucional y también una iniciativa de reformas a leyes secundarias en temas Ujú. electorales. ¿Por qué digo esto segundo? Porque no queda claro todavía qué desenlace tiene el asunto del 25% de reducción a los órganos electorales. En el tema del financiamiento de los partidos, ese tema queda por un año sin que tenga trámite, Así es. pero no así el tema que tiene que ver con la reducción del 25% propuesta por la presidenta para el caso de los organismos electorales. Esa parte está ahí. Luego, yo te diría que aun y cuando la presidenta dice, por ejemplo, que el objetivo del plan B es el mismo que tenía el plan A, el de la reforma No, constitucional, no es cierto. claro que Porque, no. bueno, de entrada, ninguno de los dos tienen exclusivamente el objetivo de generar economías de dinero que ciertamente se puede utilizar en obra pública. Aquí el gran problema es ¿qué garantiza que el dinero que no se utilice para cubrir costos de funcionamiento de diputaciones locales o se Así es. reduzca las regidurías y por tanto también se ahorre recursos? ¿Quién garantiza que las instancias que van a economizar en esos temas van a canalizar ese dinero a obra pública, como dice Claudia Sheinbaum? Esa parte me parece que no depende de ella, me parece que es de una realización incierta y que al contrario, pues lamentablemente con los niveles tan terribles de corrupción que hay en los ayuntamientos y obviamente en los gobiernos de los estados, pues esos dineros podrían quedar en utilización indebida de los mismos, pues simplemente porque van a ser excedentes, que no, insisto, necesariamente se van a ir a obra pública. Bueno, ahora, eh, tampoco esto lo subrayo porque el plan A, que le acaban de rechazar el PT y el Verde, no tenía como propósito economizar dinero, tenía como propósito instalar a Morena como partido único, y no lo digo yo, lo dijo el PT. El argumento central Claro, del PT para no votar fue ese, que veía que componentes de la reforma podrían llevar a revivir la etapa del partido único. Obviamente se refería al PRI, pero ven que Morena se puede convertir en un partido único y el partido único ya no precisa de la aportación y del acompañamiento del Verde y del PT. Ese era el problema central que ellos veían y por eso decidieron no apoyar la reforma de Claudia Sheinbaum. Ahora, la presidenta dice, vamos a establecer topes al gasto de los congresos. Y tengo una primera reflexión, porque ella cuando maneja los ejemplos, está manejando el caso concreto de Baja California como el estado en el cual se gasta de manera individual la mayor cantidad de recursos por cada diputación, ¿no? Y luego pone en el extremo opuesto el de que el que menos gasta es el de Colima. Eh, Colima, los dos son pero de administración morenista, ¿eh? Y luego, sí, sí, también estaban en la parte de arriba, pues, son gobiernos morenistas, no hay vuelta de hoja. Esto claro, hay que subrayarlo porque significa entonces que la política de austeridad republicana que tanto pregonó López Obrador y que tanto defiende Claudia Sheinbaum no es compartida por el grueso
de los gobernadores, de los legisladores, de los presidentes municipales de Morena. Esta es una muestra muy clara, o sea, que una diputación en el Congreso local de Colima te cueste entre 5 y 6 millones de pesos anuales, entre el salario del legislador más el aparato de trabajo que se le dispone a ese legislador, y claro, que en el caso de Baja California cueste más de 30 millones, pues es una tremenda disparidad. Entonces quiere decir que esa austeridad republicana no ha sido un tema que haya permeado en toda la administración morenista. Pero bueno, dice Claudia Sheinbaum que se trata de reducir dinero. Luego dice que es necesario que por esa vía se pongan topes al número máximo de regidores que debe haber regidores, en los ayuntamientos. Ojalá que así no se es, vaya a ocurrir poner un número máximo de legisladores por congreso local, como quiere poner un número máximo de regidores para los ayuntamientos. Esa parte me parece que va a revivir el pleito con el PT y con el Verde, porque al final de por cuentas supuesto, los regidores son espacios de representación en los cabildos y se asignan en mecanismos que son variados en los estados, pero son mecanismos que están previstos para que la pluralidad del ayuntamiento, del municipio, más bien del municipio, se refleje en la composición de los cabildos. Entonces, yo digo que ahí se puede revivir ese pleito con el Partido del Trabajo a propósito de ponerle un tope al número de los regidores. Luego, el tema de la consulta popular es un plan con maña. La presidenta está herida, está molesta, está en desacuerdo con sus propios aliados. Y entonces la presidenta dice, vamos a modificar la consulta. La consulta popular se estableció como un mecanismo para eso, para consultarle a la gente sobre cierto tipo de cosas. Y así es, establecieron restricciones. Se dijo, en la consulta popular no metamos consultas sobre temas electorales. Y la presidenta quiere cambiar ese punto. ¿Por qué quiere cambiar ese punto? Porque quiere llevar a consulta popular si hay que quitarle el dinero a los partidos y si hay que quitarle las plurinominales a los partidos políticos. Es decir, lo que no pudo sacar por la vía de la reforma constitucional que le rechazaron sus aliados, ahora lo quiere meter por el plan B para modificar la consulta popular. Es plan con maña, hay que decirlo con toda claridad. Luego, tampoco es cierto que esté implícito un compromiso de austeridad cuando vimos que el primer ejercicio de la consulta popular costó poquito más de 500 millones de pesos, pero mil así quinientos es, la revocación del mandato, cuidado, ¿eh? sí, Entonces, entre la revocación del mandato y la la consulta consulta, popular, ya rebasamos los 2.000 millones, la mitad de lo que quiere ahorrar con ponerle límites al número de los regidores por ayuntamiento. Ahora, el otro tema que es poner en forma simultánea, ese es el trasfondo, porque ella dice, vamos a modificar la posibilidad de que la revocación del mandato se pueda hacer en el tercero o en el cuarto año de gobierno. Ahorita claro, se puede hacer en el primer trimestre del cuarto año de gobierno, eso es lo que dice la Constitución. Ella así quiere es, que la Constitución diga que se puede hacer en el tercero o en el cuarto año. Es decir, dejar abierta la puerta para que se empalme con las elecciones. Y esto me parece que claro, también es una trampa. ¿Por qué? Porque en el 2027 se van a renovar 17 gubernaturas, pero algunas de ellas, el caso concreto de Sinaloa, de Rocha, y el caso concreto de Michoacán, de Ramírez Michoacán, Bedoya, pues son entidades federativas en las cuales de verdad tendría que estar la gente en un tema ya de desahucio y agarrar y darse un balazo en la sien para volver a votar por las propuestas de Morena. Digo, o llevamos, amenazados, llevamos año y medio, no, pero llevamos año y medio, perdón, sí, de guerra en el estado de Sinaloa que no se ha podido claro, controlar y además en una entidad federativa donde se volvió una revelación de las mentiras de Morena, que no quisieron la así revocación del es, mandato, se opusieron a la revocación del mandato. No le demos vuelta al así tema. es, Entonces,
lo quieren llevar ahí porque obviamente la presidenta de la República mantiene niveles importantes, no sé hasta dónde sean reales, pero pues las encuestas reflejan 70% Sí, de popularidad, que con mucho rebasa lo que pudiera tener Morena de popularidad con Rocha en Sinaloa o con Ramírez Bedoya, por citar los mismos ejemplos. Michoacán. Entonces, yo creo que también es una trampa. Ella quiere hacer otra vez la misma estrategia López Obradorista que quiso también en un principio, cuando la revocación del 22, recuerda que en diciembre del 21 se emitió la ley y el Así error es. principal fue el momento en que se podía hacer. Totalmente de acuerdo. Ya está por aquí con nosotros don Demetrio Soy de la Tijera. Quiero agradecerle a don Demetrio su presencia y valiosa participación. Demetrio, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. Buenas noches, Marco. Qué gusto. Hola Demetrio, qué gusto. Bienvenido, bienvenido. Tu análisis, tu visión, tu opinión, una traición al interior, una decepción para la titular del Ejecutivo Federal o un golpe de timón en esta presentación del Plan B, Demetrio. Yo creo que todo, ¿no? Creo que es una traición, es un fracaso, es un capricho. Así Pero a ver, es. yo creo que la presidenta, y como que ya es difícil de entender para qué sigue insistiendo sobre una reforma que la verdad ya no tiene ninguna importancia. Es decir, por ejemplo, hablamos de la revocación que habla ahorita Marco. La ¿Cómo no? Constitución dice que es después de 3 años de gobierno. Entonces, cambie lo que cambie, sigue siendo después de 3 años de gobierno. Ahora, ¿qué va a decir que no? Que es antes de 3 años de gobierno. Por más que ponga 3 o 4 años, pues ahí está metida en un lío. Sí, es ilógico hacer o plantear. En primer lugar, ojalá, y hay que insistir en que la revocación solo puede convocarse con base a una demanda ciudadana que tenga un porcentaje del electorado y que sea válida si se logra otro porcentaje del electorado. Y lo que ya vimos es que la revocación de López Obrador ni fue revocación ni fue ratificación, porque no se logró el porcentaje de votos para eso. Entonces, Así es. es una consulta, es un esfuerzo tirar dinero a la calle, ¿no? Yo, Así es lo que dice Marco. yo creo que lo que Es todos correcto. nos preguntamos es, ¿por qué insiste? ¿Por qué? Y la única respuesta que hay es para cumplirle a López Obrador. Ese es el problema. No ves una presidenta autónoma. Cualquier otro político, cualquiera, en cualquier momento diría, ok, ya la perdí, ya no voy a seguir insistiendo sobre algo que además ya no tiene ninguna... A ver, ella quiere justificar todo con una reducción al costo, ya no del Congreso federal, de los congresos locales. A Así, ver, sí, claro. es lo menos juarista que ha habido. Están cayendo con su loaga y con todo, están cayendo en el conservadurismo total. Es decir, aquí Así. es federalista contra conservadores, contra centralistas. Al momento que la presidenta pretende modificar la constitución de los congresos locales desde el centro, es una ofensa al federalismo. Es una ofensa a Juárez. Juárez se está revolcando en el ataúd. Digo, de Sí, veras, no puede el gobierno federal poner límites a la forma en que se integran un congreso local o los municipios. Y no puedes poner un padrón general. Que a ver, hay municipios que para mantener la unidad política, la paz, tienen regidores. más miembros en el cabildo. ¿Por qué? Sí, claro. Porque tienen fuerzas locales, fuerzas municipales. Eso no se puede legislar a nivel federal. Entonces, De la acuerdo. primera propuesta de ella, ok, hay que reducir los excesos, sí, pero lo que ella debería de lograr es un acuerdo con los estados. Ella no puede legislar desde el gobierno federal cuántos miembros hay en el cabildo. No puede. O cuántos diputados o diputadas hay en un congreso local. O cuánto ganan. ¿Cuánto van a ganar? Así es. Es totalmente, a ver, es un capricho de una frustración o de que López Obrador, yo no creo que le haya hablado, como ahí dicen que le habló López Obrador y la regañó. No, ni López Obrador es tan tonto, ni ella es tan dejada, ¿no?
sí creo que ella tiene un compromiso con López Obrador de tratar de hacer un cambio en la ley electoral. La verdad es medio ridículo todo lo que está buscando la presidenta. En el caso de la revocación, pues digo, no va a poder. Además, todos nos opondríamos a que ella participe en las elecciones, a Pues sí, que sea un esfuerzo de ratificación. La verdad, yo creo que no tiene ni pies ni cabeza todo lo que ella está proponiendo. Le pone el velo de la austeridad, pero es una austeridad que, digo, qué bueno. Por eso tenemos que ser muy inteligentes para cuestionar la propuesta B, porque oponernos a la reducción no, hay que oponernos a la intervención del gobierno federal en las constituciones locales, porque de finalmente acuerdo. ella está pretendiendo cambiar las constituciones locales. En fin, yo lo que siento es que es un ridículo que está haciendo ella. Está queriendo convertir en un fracaso en un triunfo y la gente no es tonta, ¿no? La gente ¿Visualizas que le alcancen los votos en este plan B, en esta segunda vuelta, los compromisos y los acuerdos que pudiera operar Ricardo Monreal desde la Cámara de Diputados con el PT y con el Verde? ¿Visualizas un acuerdo, una negociación que pudiera darle los votos necesarios para que esto pudiera ser una realidad? Tú figúrate nomás que es una reforma constitucional y que requiere el apoyo de todos los congresos locales. Claro, Y a 17, todos por lo los menos. congresos locales les van a reducir el sueldo. Tú dirás, por eso Van a te digo. reducir. Es lo más, perdón, lo más tonto que yo he visto en mi vida. Si yo fuera diputado local y me amenazan con la reforma, reducirme el número o el sueldo, pues nadie lo va a aprobar. Yo creo que es como es una patada de ahogado, ¿no? La presidenta debe aceptar que no pudo. Yo creo que los partidos de oposición, tanto el PT como el Verde, la van a rechazar, porque a los que más les afecta son a las Sí, minorías y a las minorías claro. en los congresos locales. En fin, yo creo que es una tontería. Ahora, hay otro punto que es muy importante que había que analizar. A ver, estamos preocupados mucho porque Morena, pero lo que hay que preocuparnos es que la oposición, perdón, la oposición PRI, PAMPER, MMC, perdón que lo diga, valen madre. Es decir, Son de ornato. son de ornato, pero qué tremendo, ¿no? Qué Y esto, preocupante. pero no existen. Todos estábamos Claro, preocupados, usted decía el PT o el Verde. Lo que dijera el PRI, el PAN o MC, a nadie nos importaba. Y yo creo claro. que hay que reclamarles a ellos su incapacidad para ser competitivos, la incapacidad de los liderazgos, el desprestigio de los liderazgos, la falta de propuesta. Morena puede debilitarse por problemas internos, no por fortaleza de la oposición. Ahí quiero preguntarle a Marco Baños en esta recta final de esta mesa de análisis. Marco, ¿qué opinión te merece el nacimiento de nuevas fuerzas políticas? Y esta pregunta es para nuestros dos analistas. Inicio con Marco Baños. ¿Qué opinión te merece el nacimiento, la creación de estas nuevas fuerzas políticas, Marco? Mira, para empezar, falta todavía que el INE haga la valoración final del cumplimiento de requisitos Ok, y mucho me temo que es una valoración no jurídica, sino política. Ah, así es, Hay que, totalmente. hay que decirlo de esa manera. Luego, me parece que en el extremo de que pasaran las cuatro fuerzas que están solicitando el registro, pues tres son cercanas a Morena. Morena. O sea, Sí, serían como son partidos satélites. satélites. El Ujú. otro, que es Somos México, es una plataforma que tiene una composición interesante con personas, no todas, pero muchas personas que estuvieron en la Marea Rosa. Tiene una base de jóvenes que es más o menos el 30% de los 348,000 afiliados que registró Somos México. Tiene casi el 60% de mujeres en esa plataforma y tiene reglas que a mí en lo personal me parece que son reglas que están orientadas a encontrar caminos que regresen cierta legitimidad a partidos como este, que es, una de ellas es que los dirigentes en funciones, pues no pueden ser candidatos, o sea, no pueden hacer lo que hizo Marco Gómez, Marco Cortés o lo que hizo Alito, de que Alito. son dirigentes y apartan el número uno de la lista de RP, ¿no? Sí, Este,
Claro, van a decir, no, es que fuimos el 2, es lo mismo por el tema de género, ¿sí me explico? De Pero acuerdo. es un tema que ha sido abusivo, hay que decirlo con toda claridad. Y vamos con la impresionante sabiduría que tiene Demetrio. Él dice una cosa muy, muy importante, ¿no? Los partidos políticos en este momento de oposición son de ornato, son partidos que flotaron en la discusión sobre el tema de la reforma, que nadaron de muertito, que dejaron que el pleito se desahogara entre los que gobiernan, entre la coalición político-electoral y gobernante que tiene Morena con el PT y con el Verde. Esa coalición, en mi opinión, sí acusa sus primeros signos de cansancio, sus primeras rupturas. Vamos a ver qué tan graves y qué tan grandes son, pero que el PT haya acusado a Morena de quererse convertir en un partido único no es cosa menor. De Y luego la acuerdo. otra cuestión es que la 4T haya hecho lo que hizo Jara en Oaxaca de sacar mantas poniendo en el paredón del fusilamiento a los petistas que votaron, ¿no? Ese es el pleito de Jara Aguas. con Benjamín Robles, ¿no es cierto? Sí, Luego, pero de cualquier manera, los otros partidos se la llevaron ahí, a todo dar, de preparando pechito. cursos de la sesión del Pleno del miércoles. Entonces, Sí, yo diría que hace falta una mayor creatividad, un mayor compromiso de los partidos de la oposición, porque mira, lo que la presidenta quiere hacer a como dé lugar, sí es encontrar caminos para que se pueda colocar condiciones en las reglas del juego de que haya un partido nada más único. Ya no, ya les estorba el PT y les estorba el verde. O sea, hay muchos totalmente. elementos aquí. Ya iremos viendo cómo se va filtrando información con relación a estas reuniones que han tenido de deliberación, pero pues los hechos concretos son que la reforma constitucional en materia de antireelección, de no reelección y el no reelección consecutiva y la reforma de antinepotismo se las aventaron de Aguas. 30. Y entonces la presidenta ha tenido que utilizar subterfugios para que en Morena se pongan reglas y le cierres el paso a tipos mentirosos como Saúl Monreal, que nos quiere hacer creer desde hace quién sabe cuándo que está peleado con su hermano. Ese es de primaria, la verdad, ¿no? Luego también es de primaria que salga y diga que él no es candidato de sus hermanos, ¿no? Que no hay nepotismo porque sus hermanos no lo quieren, porque tiene pleito con, o sea, de verdad, en serio nos quiere decir que hay bullying en su familia y que este bullying lo exenta del tema del nepotismo, ¿no? A mí me parece una mentalidad Ofensivo. enfermiza de Saúl Monreal querer a costa de lo que sea hacerse de la gubernatura después de que termine su hermano. No, es de veras de locos. Ya por ahí hablaron de una ex esposa de otro de los hermanos a la que quieren proyectar, que pues, es senadora, en Así fin, es. ya veremos. ¿Qué, Ahora, qué? eh, Ahí está. Adelante, adelante, Marco. también creo que no nos debemos creer el discurso de que esto es por la austeridad republicana y por la necesidad de ahorrar recursos para obra pública. No, la De verdad es acuerdo. que seríamos ingenuos si nos creemos ese discurso. Y por otro lado, pues también me parece que particularmente el caso de Somos México, si trasciende que yo creo que sí, la valoración política que se hará sobre su registro, pues está llamado a ser una fuerza, no una fuerza de oposición, sino la fuerza de la oposición. La fuerza Así de la es. oposición que con mucha autoridad moral está encabezando el Frente Amplio Democrático, hay que decirlo con mucha claridad. Demetrio es uno de los principales impulsores en la conformación del Frente Amplio Democrático. Más de medio millar de personas han firmado los desplegados en contra de la reforma electoral y han tenido eco, incluso en las mañaneras, ¿eh? La presidenta ni siquiera voltea a ver a los partidos de la oposición, salvo para vituperarlos y para golpearlos,
pero sí se Ujú. refirió a los desplegados del Frente Amplio. Es la Así sociedad es. organizada, son las personas que tienen experiencia en el tema, son ciudadanos que tienen reconocimiento como investigadores, como juristas, como destacadas plumas en varios ámbitos de la vida nacional. Y también están los esfuerzos pues, de instituciones académicas, este foro que organizó el día de ayer la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se hace un seminario sobre el tema de la reforma, pues también me parece a mí que son esfuerzos que son realmente significativos y que están demostrando que la sociedad organizada sí puede significar un punto de apoyo y un punto para generar nuevos equilibrios frente a este desmedido ejercicio del poder. Totalmente de acuerdo. Agradezco el comentario del doctor Marco Antonio Baños. Ahora quiero pedirle a don Demetrio Soy la Tijera su opinión sobre este tema también, pues, polémico y determinante para el futuro democrático de nuestro país. Demetrio, adelante. Mira, yo siento, por un lado, que estamos esperando que Morena se haga pedazos al interior para que la oposición tenga alguna una opción, ¿no? Y es como, a ver, es como un partido de fútbol que esperas que expulsen a todos para ganar, ¿no? Digo, es medio ridículo. La oposición Sí. está muerta porque no tiene propuesta. PRI, PAN, sobre todo PRI, PAN, y también MC no tienen propuesta, ¿no? Ok. Y lo que tiene es un liderazgo muy desprestigiado y con otra característica. Cuando tú ves los spots del PAN y del PRI, son para promover la personalidad o a la persona de los dirigentes. ¿No se dan cuenta que la gente lo rechaza? Yo aprendí una cosa en política. Hay veces que es mejor quedarte callado que hablar. Y el PRI y el PAN deberían ellos, en lugar de salir Alito y el presidente del PAN, deberían promover la imagen, las propuestas. Yo veo a la oposición totalmente desorientada, igual MC. MC no está desprestigiado la dirigencia, el presidente, pero no existe. No tiene ningún peso político. Liderazgo, claro. Y su fuerza está en dos gobernadores, uno cada día más desprestigiado, que es el de Nuevo León, Jalisco y y Nuevo León. El de Jalisco todavía ahí la lleva, ¿no? Pero el de Pues sí. Nuevo León totalmente desprestigiado. Entonces, no vemos en el PAN y en el PRI un fortalecimiento a corto plazo. MC creo que está, a ver, sí está creciendo, pero a costa del PRI y del PAN, no a costa de Morena. Entonces Morena se sigue manteniendo, pues la bronca de Morena es que no se divida. Y la presidenta está haciendo todo para que se dividan. Ahora, ¿qué veo yo con Somos México? Los otros tres partidos son partidos ligados a Morena. El problema de Somos México, y siendo yo también formo parte del consejo, está demasiado identificado con el viejo PRD. Es decir, aunque no sea cierto, pero el liderazgo principal está demasiado identificado con el PRD. Y si no logran deslindarse, pues va a tener la misma suerte que el PRD. Digo, el PRD se murió y yo creo que es un gran líder. Acosta Naranjo es un hombre de primera, pero tienen una etiqueta perredista que también los limita. Yo veo con preocupación y la única opción, pero la opción ciudadana, que hoy lo que está pasando es que hay una gran movilidad ciudadana que no había hace un año o 2 años, que no solamente son marchas, que están provocando muchas organizaciones a unirnos, a trabajar juntos, a fortalecer las organizaciones, más que marchas que tienen una vigencia de un día. Pero Claro. las organizaciones ciudadanas no votan, digo, no participan, no definen. Yo creo que nuestra gran crisis política, más allá de Morena, es que no hay una oposición real y no veo que la oposición tenga realmente hoy opción para el 2027. La verdad no lo veo y me preocupa, porque apostarle a que Morena se va a dividir, el poder impide que te dividas. Cuando es decir, qué tremendo, fíjate, qué tremendo que toda la apuesta le estemos haciendo a que dos partidos que son de vergüenza, ¿no? El Claro. Partido Verde y el PT son de vergüenza. Ujú. Con fíjate, cuando quiso la presidenta realmente negociar con el Verde, llamó al niño verde. Ese es el que tiene el poder.
digo, es la familia, la misma familia con toda la corrupción, es decir, sin haber recambio de liderazgos, igual en el PT. Sí creo que Así estamos es. en una crisis política, pero más estamos en una crisis de la oposición. Pues ahí están los comentarios de dos voces autorizadas, de auténticos líderes, de verdaderos analistas políticos. Quiero pedirle al doctor Marco Antonio Baños un último comentario final para dar por terminada y por cerrada esta mesa de análisis. Adelante, doctor Marco Antonio Baños. Bueno, pues en esta ocasión no tuve diferencias de perspectiva con Demetrio. Siempre se le aprende mucho a Demetrio, creo que es justo Claro, decir, ¿no? La verdad. claro. Pero, y sí, siendo muy importantes los movimientos de la sociedad organizada, no definen, eso es vital y por tanto requerimos Sí, partidos fuertes con capacidad de gestión, de representación, y ese tema si no se recupera, pues estamos perdidos, ¿eh? Es como esos enormes colapsos que tuvieron en su evolución los dinosaurios, ¿no? Entonces, si no tenemos aquí la capacidad de que se puedan transmitir preocupaciones, se puedan llevar al Congreso, se puedan materializar en una serie de cuestiones, estamos, me parece, en una situación bastante difícil. Por otro lado, pues me parece que el plan B necesitamos verlo en las letras chiquitas, ¿no? Porque pues seguimos discutiendo en la estrategia de los PowerPoints, en este caso de una lámina que se presentó en la mañanera. Vamos a ver qué nos presenta así el día es. la señora presidenta. Pues ahí está la conclusión final del doctor Marco Antonio Baños, a quien le agradezco como siempre tu valiosa participación en esta mesa de análisis para Contrastando las Noticias. Y ahora quiero pedirle a don Demetrio Soy la Tijera, pues el comentario final para dar por terminada esta mesa de análisis. Adelante, don Demetrio. Mira, yo simplemente diría, y Marco, en esto estamos juntos, tú también. A ver, las perspectivas no son muy positivas en términos político-electorales, pero no nos derrotemos desde ahora. Ok, Sigamos promoviendo organizaciones, sigamos promoviendo frentes, sigamos inclusive convenciendo a la gente que apoyen un partido de oposición. Yo creo que sí podemos derrotar a Morena, pero no esperar que se derroten solos. A lo mejor se derrotan solos, pero no esperemos nomás eso. No de esperemos la acuerdo. división, no esperemos que el Verde o el PT les den la espalda. Fortalezcamos una ciudadanía más crítica, más participativa y más decidida a cambiar las cosas. Pues ahí está el comentario, reitero, de dos voces autorizadas. Les agradezco mucho tu valiosa participación y les reitero la invitación, si su agenda se los permite, para seguir contrastando ideas sobre estos temas de coyuntura y de interés nacional. Gracias, don Demetrio Soy de la Tijera. Gracias, doctor Marco Antonio Baños. Muchas gracias a ustedes. Qué gusto, Demetrio. Marco, buenas noches, Julio. Muy buenas noches a nuestro amable auditorio y como siempre reiterándoles la invitación para que el próximo viernes nos acompañen para seguir contrastando ideas. Muchas gracias y buenas noches.